delante de tu presencia. Palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú siempre estás en medio de ese pueblo. Tú eres el principal que estás aquí siempre, Señor. Tú eres el que nos traes con lazos y cuerdas de amor para venirte a glorificar, a darte la honra, la gloria, el poder y la alabanza, porque eres un Dios trino, Señor, y eres un Dios majestuoso, poderoso, Señor. Tú siempre eres fiel, Señor. Ponemos a los hermanos delante de ti, estos vasos, Señor, que has puesto un tesoro de oro en ellos, un tesoro de honra, Señor, que tú les des palabra de sabiduría y de ciencia, Señor, que a nosotros tengamos un corazón dispuesto para recibir lo que hoy nos vas a dar a través de ellos, Señor. Úngele sus bocas con aceite, pon carbón encendido y dales de tu sabiduría conexión divina, Señor, que tú hables a través de ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a tu nombre, porque tú eres santo, 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 siempre santo. Amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Vamos a empezar con esta oración. Es el culto de oración. Hechos 12:12. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, Hechos 16:3. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estar con un culto de oración nos enseña a depender, ejercitar y experimentar la vida espiritual y devocional en comunidad. Esto se traduce en testimonio que fortalecen a otras personas, incentivan a la fe. Así como el testimonio de la hermana Viviana, el testimonio de la hermana María Eloy, que Dios hizo la obra grandemente en su esposo, y así en la hermana Viviana hizo también grandemente Dios esa sanación, ¿verdad? Después de la operación, y esa paz interior que les dio tanto a la hermana María Eloy como a la hermana Viviana, y es toda la gloria y la honra para Dios por esa fe hermosa que ellas tienen. La oración en la iglesia primitiva, la proclamación del evangelio se acompañaba de milagros, sanidades y grandes prodigios. Los discípulos del Señor cumplían su misión con el poder del Espíritu Santo. Ellos comprendían que solo en conexión con la gracia y el poder divinos podrían hacer la tarea que se les encomendó. Por eso se motivó, por ese motivo pusieron énfasis en la práctica de la oración. Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice, todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. Hechos 2:42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, como aquí nosotros, hermanas, compartimos las oraciones unos por otros y compartimos el pan, aunque sea virtual, pero lo compartimos y le damos gracias a Dios porque nos permite compartir juntas, unánimes, las oraciones. Hechos 3:1.
Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, la de la oración. La iglesia consideró la oración como una disciplina espiritual necesaria y cada que se reunían la ponían en práctica. Esto los ayudó a prepararse para la oposición que venía. Hechos 12, 1-3. Hechos 12, del 1 al 3. Y Hechos 12 del 1 al 3 nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob y hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Por ejemplo, nos habla de la persecución que Herodes Agripa inició contra la iglesia. Nos dice Lucas que el monarca echó mano de algunos creyentes para maltratarles, ya no solamente el poder religioso representado por fariseos y saduceos se oponían a la obra de Dios. Ahora también el poder político se mostraba hostil al evangelio. Jacobo, el hermano de Juan, murió decapitado, convirtiéndose así en el primer apóstol en morir por causa del evangelio. Y Pedro fue arrestado. 4 soldados no tenían ninguna posibilidad de escape. Era evidente que la iglesia se enfrentaba a adversidades cada vez mayores. Los apóstoles se encontraban ante una férrea oposición cada vez que compartían el mensaje de salvación. Sin embargo, Hechos 12:5. Hechos 12:5 nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y así como nosotros, ¿verdad? Ahorita estamos en oración, ayuno por Israel, porque sabemos que ahorita tienen una pelea fuerte y nosotros hacemos esa oración y sabemos y confiamos que Dios nos escucha. Explica la forma en que la iglesia enfrentó la amenaza mientras Pedro estaba recluido en la cárcel. Los creyentes hicieron lo que mejor podían hacer, orar a Dios sin cesar e intercediendo por el apóstol, el mejor recurso de la iglesia. Ante la crisis de la persecución, la iglesia optó por perseverar en la oración. No tenían otro recurso más que orar y no necesitaban otra cosa. La oración en medio de la adversidad y de la crisis muestra una iglesia dependiente totalmente del Señor. La oración se transforma en el único y mejor sustento del creyente. Fortalece la fe y acrecienta la esperanza en que el Señor puede obrar a nuestro favor. Es un medio espiritual para presentar nuestras peticiones y rogativas en favor de otros. La intercesión de la iglesia a favor de Pedro produjo un resultado sobrenatural, una oración persistente y fervorosa. La frase sin cesar de Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En griego es una sola palabra. Puede traducirse como continuamente, pero también como fervientemente, sinceramente o intensamente. El clamor de la iglesia por Pedro
pero era una oración continua, diligente, vehemente. Es posible que la congregación oraba día y noche, pero también lo hacían con fervor. Estaban los creyentes realmente preocupados por Pedro y ante el hecho de que no tenían otro medio para librar al apóstol, acudieron a la oración para clamar y rogar por él e intercedieron con gran fervor. Seguramente cuando el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a orar sin cesar, primera de Tesalonicenses 5:17. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Y así es, hermanas, nosotros oramos con fervor. Todas aquí en otra plataforma estuvimos orando por Eloy, por Viviana, por Jacqueline, por el hermano Luis, por la hermana Elena, por Fanny. Y Dios nos contestó porque estuvimos orando con fervor, con amor por nuestros hermanos, con esa fe de saber que Dios nos estaba escuchando y que Dios iba a cumplir su voluntad, que es perfecta y agradable en todos ellos. Deberíamos considerar no solo el hecho de hacer de la oración un hábito constante, sino además que el hacerlo lo hagamos con sinceridad y en fervor, rogando por las necesidades de otros como si estas fueran propias. La respuesta a la oración de los cristianos tenía como objeto interceder en favor de la liberación del apóstol. Creían y esperaban un milagro de Dios, y efectivamente el milagro de Dios no se hizo esperar, pero Pablo fue librado de la cárcel por un ángel. Dios obra de forma sobrenatural a través de la oración. Lo que inició como una necesidad ante una crisis o adversidad se convirtió en un culto de oración que finalizó con una obra milagrosa. Esto es lo que podemos esperar cuando nos reunimos como pueblo del Señor para orar, interceder. Podremos ver las intervenciones poderosas de Dios a favor de los suyos. La importancia del culto de oración para las iglesias, para la iglesia actual, para mantener comunión con el Señor. Por definición, la oración es ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro tipo de comunicaciones a Dios de manera pública o privada, con y palabra. La oración es el corazón de la vida cristiana, pues esta no es otra cosa, es una relación con Dios, y esta disciplina es la expresión más palpable de esa relación. La oración es la forma de establecer comunicación con nuestro Creador Jesús. Nos deja un modelo de oración que nos enseña a orar mediante el Padre nuestro, mediante la oración en todo momento. Los siervos de Cristo se comunicaron con el Señor para clamar en el momento de adversidad. Santiago 5:13 dice: Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. Dice un himno: oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestros dolores y nos manda que lleguemos todo a Dios en oración. Ante las adversidades de la iglesia puede experimentar el auxilio divino a través de la oración, tal como sucedió en la época de la iglesia.
primitiva, ante cualquier situación, ante cualquier problema propio o de nuestros hermanos en la fe, podemos llevar nuestra petición al Señor a través de la oración y podemos interceder por los demás para experimentar lo sobrenatural de Dios. Cuando dos hermanos se encontraban, inevitablemente iban a orar. Hoy es difícil arrastrar a alguien para que ore. En una época en la que la incredulidad y la frialdad de corazón impera, la oración puede darnos la oportunidad de experimentar lo sobrenatural de Dios. Son ambientes de oración que vimos el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes en el aposento alto. Fue la oración la que produjo un avivamiento en la calle, Azusa, que dio origen al movimiento pentecostal. A través de los cultos de oración, exponemos peticiones y ruegos. Vemos milagros, sanidades, peticiones contestadas, y la fe se fortalece. El culto de oración es necesario en la iglesia actual para experimentar lo que la iglesia primitiva también experimentó en su época. La importancia de fomentar el culto de oración inicia con nosotros mismos. Sin duda, el culto de oración es uno de los menos concurridos. Algunos lo consideran aburrido, sin contenido. La desesperación lo lleva a durar solo unos pocos minutos orando. Los discípulos, al experimentar la tristeza debido a que Jesús sería crucificado, no pudieron aguantar en oración por su maestro. Lucas 22:45. Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora el versículo 46 también. Ya. El hombre puede experimentar tristeza, frustración y complicaciones en su vida, que pueden llevar a la falta de deseo de oración. Sin embargo, constantemente lo tenemos que poner empeño, dedicación y atención a la oración. Llevar a cabo una vida de oración se constituye en una devoción y parte de la vida cristiana. Esto sin duda será de gran ayuda y de enorme bendición para la congregación. Programar y crear un espacio en la iglesia para la oración. Muchos creen que la oración ocurre de forma improvisada y que no requiere de mayor organización, pero aunque puede ser espontánea y de corazón, la oración del culto de oración Comunitario. La oración comunitaria. Del culto de oración de turno hace un listado de peticiones y calificarlos según el tipo de petición, por sanidad, por fortaleza, en una crisis, por provisión, etcétera. Constituye una buena práctica y una excelente forma de distribuir el tiempo, incluir y pedir la bendición unos por otros, crear un ambiente de unidad y fraternidad. La manifestación del Espíritu Santo en nuestros cultos de oración debe ser una expectativa de cada creyente que participa de él. Definitivamente, el uso de plataformas
tecnológicas como las redes sociales constituye a involucrar a una mayor cantidad de creyentes para ser partícipes de los cultos de oración. El principio de oración es el mismo, solo que ahora hacemos uso de las nuevas formas de comunicación de nuestra época, las cuales nos permiten intentar en tiempo real y en línea con otros creyentes. La iglesia primitiva comprendía la importancia y el alcance que tiene la práctica de la oración comunitaria. Entendieron que la misión que recibieron del Señor solo era posible llevarla a cabo con el poder y el respaldo del Espíritu. Por ello mantuvieron una constante comunión con Dios a través de la oración. Las circunstancias y los tiempos que nos toca vivir han contribuido en el decaimiento en la práctica de la oración congregacional. Nos corresponde a cada uno de nosotros involucrarnos y contribuir a que el culto de oración sea planificado, tenga un espacio y se programe en cada congregación. Describa en sus propias palabras las características de la oración comunitaria en la iglesia primitiva. Dice, ¿con qué frecuencia participa de los servicios de la oración en su congregación? Si alguna me quiere contestar esa pregunta, ¿con qué frecuencia participa de los servicios de oración en su congregación? Fanny, Elenita, Sonia, Vivianita. Bueno, nosotros vamos los martes, que es el día de hoy. Hoy es día de oración y a veces sí se entristece mi corazón porque nada más vamos pocos. No son los que realmente asisten los domingos a la iglesia. Van muy poquitos. Podría ser que porque van a trabajar, podría ser que tengan otras cosas, pero sí somos realmente pocos los que realmente oramos en la iglesia, los que tenemos, pero si dicen entre semana que hay comida en la iglesia y que hay un festejo, entonces sí va toda la iglesia. Así es que sí hay que orar para que Dios toque esos corazones, para que los que estén realmente en la congregación vayan a la oración. Aquí tan solo vimos que muchos se han ido y ya no están, ¿verdad? Ya no están como antes, que constantes. Algunos entraron y oraron 1 o 2 veces y se fueron. Entonces la oración es muy importante porque, como decía aquí, y lo vemos en nuestra vida real, que Dios hace cosas sobrenaturales en todos nosotros, en Fanny, en Marieloy, en Miguel, en Lourdes, en Viviana, en la hermanita Elena, en mí, en Jacqueline, en el hermanito Luis, en el hermanito Diego, en todos los que estamos aquí, en Sonia. Todos ha hecho cosas sobrenaturales, aún sin conocerle, nos ha salvado de peligros que nosotros ni cuenta nos hemos dado. Y es muy importante tener esa comunicación con Dios, esa interacción, eso de a veces orar y quedarnos calladas para saber qué es lo que nos quiere decir Dios. Heme aquí. Siempre tenemos que decirle, heme aquí, quedarnos un ratito para ver qué es lo que nos quiere decir y después podemos abrir la Biblia y ahí probablemente Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Dice, nos fortalece el orar,
nos llena de fe, de confianza, al ver tanto testimonio maravilloso que hace mi Dios por toda la oración que se ha hecho unos por otros. Pedimos la bendición uno por otro, y cuando alguien nos bendice, de verdad nos sentimos fortalecidos, porque el que nos está bendiciendo no es mi hermano semejante, sino es Dios a través de él. Dios que nos habla en las oraciones a través de algún hermano que está orando. Porque no oramos nosotros, ora el Espíritu Santo por cada una, y es el Espíritu Santo por medio de Dios quien nos está transformando, quien nos está ayudando a que nuestra fe crezca, porque nosotros nacimos con una flamita de fe, pero si nosotros, la fe viene por el oír y por el leer, y por el oír de tanta maravilla que ha hecho mi Dios dentro de la oración. Aquí, por ejemplo, en este Zoom, yo le doy tantas gracias a Dios haber entrado aquí, porque me ha fortalecido con las oraciones de cada uno de ustedes, porque en cada uno de ustedes Dios transmitió algo para mi vida. Y aún sigo diciéndole, Señor, sigue transformando lo que aún no te agrada, porque no somos perfectos. Seguimos en querer ser mejores, pero nos falta. Tenemos que seguir en esa unión, de esa oración divina, de esa intercesión, tanto aquí como en nuestras iglesias. Aunque vayamos a las iglesias, seguir orando por los que estamos aquí y por los que se unen, por Israel, por Afganistán, esos misioneros que ahorita los están a punto a lo mejor de matarlos, por Dios, que sabemos que se van con Cristo, pero aún así vamos a orar unos todos unidos, todos en un solo sentir, como dice, con fervor, con clamor, pidiendo ayuda para que Dios los proteja, para que Dios los ponga bajo sus alas, los ponga bajo el omnipotente, que nadie los toque, que no sientan más que la presencia de Dios en ellos, para que si la voluntad de Dios es que se vayan con él, que se vayan gozosos y felices, porque están sintiendo la presencia de Dios en ellos. Pero si Dios los puede salvar, que haga ese milagro, que los cubra con la chequina, que su luz, que es Él mismo derramándose ahí. Pero eso es con oración y clamor, lo dice su palabra, que si pueblo se humillara y me orare, yo les responderé. Y así nos ha respondido a muchos, porque este pueblo se humilla ante Dios, que es el lugar más alto, que son sus pies. Humillados clamamos, rogamos, pedimos auxilio y clamamos con fervor para que nos oiga, para que oiga ese clamor de todas como un racimo de flores. Amén. Que llegue ante él como el humo del incienso. Y yo doy gracias a Dios, porque a nosotros nos ha puesto en el corazón esa oración hermosa que es la base también del cristiano. Yo doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho y lo que hará todavía en nuestras vidas. Gracias, Padre, no tenemos palabras para agradecerte, mi Señor. Tantas maravillas, tantas misericordias, tantas oraciones contestadas, con esos milagros y prodigios que a veces decimos que son imposibles, pero tú los haces, mi Señor, porque son sobrenaturales. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Gracias por
inclinar tu oído a todos nosotros. Señor, que lleguen todas nuestras oraciones como el humo del incienso, como el aroma fragante de ese perfume que te puso María en tus pies, Señor, que seamos ese aroma en tus pies, que cuando vayamos a tu trono, Señor, siempre estemos con un corazón contrito y humillado, humillándonos a tus pies, limpiando tus pies con nuestras lágrimas, mi Señor. Gracias, mi Dios, gracias, 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 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.